Hallan el cadáver de un cura en una fosa clandestina del estado de Guerrero. Se suspenden las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC tras secuestro de militares. Otra muerte por ébola en Estados Unidos. Toda esta información y mucho más aquí en Reporte Internacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en Reporte Internacional. Soy Héctor Polo y les vamos a presentar lo más relevante acontecido en la información aquí en México y en todo el mundo. Iniciamos con la información. El miedo se respira y paraliza a Nejapa, un pintoresco municipio de la montaña del estado de Guerrero. Ahí la gente halló horrorizada en una de las fosas clandestinas el cadáver del cura del pueblo, un misionero ugandés enamorado de México. El padre John Seyondo oficiaba aquí, en esta comunidad pobre y montañosa de Guerrero, en el sur de México. Hace 6 años dejó Uganda para venir como misionero. Se enamoró del país y se quedó aquí. Pero sus restos han sido encontrados recientemente, a unos 150 kilómetros, en una fosa común con 13 cuerpos. En el municipio de Nejapa era un hombre muy popular y querido entre sus fieles. Él fue un hombre muy pacífico, sí, tranquilo, que sí sabía entender a la gente. Él siempre se dio a entender a la gente y él entendía, comprendía y ayudaba a muchos. Un buen hombre de 55 años, pero con un carácter muy fuerte. Unos creen que Seyondo fue asesinado por negarse a bautizar al hijo de unos miembros del cártel local. Otros señalan a una autoridad de Nejapa a la que vinculan con narcotraficantes. Nada está claro, como miles de crímenes en México. No me da miedo a morir por decir la verdad, porque yo sé que los que le hicieron mal es aquí, por corregir como los profetas. Ya ve que los profetas murieron muchos por causa de denunciar el mal, y él por denunciar el mal perdió la vida. El asesinato llega en medio de la crisis provocada por la posible masacre de 43 jóvenes en el mismo estado de Guerrero. Estudiantes, sacerdotes, empresarios, funcionarios, toda la sociedad mexicana se ve afectada por esta violencia extrema. Quedamos verdaderamente consternados, extrañados y dolidos por esta situación, que es lo más grave que le ha sucedido a un sacerdote en nuestra diócesis, aunque ha habido otros casos como intentos de extorsión, frecuentes llamadas a los sacerdotes, incluido yo mismo. Después de la muerte de Seyondo, los sacerdotes de Guerrero no dudan en hablar de una verdadera persecución. Al atacar a un sacerdote, pues, y sabiendo que es sacerdote, y más por ser sacerdote, ¿no? Indica que estamos en una situación muy difícil. En una zona donde la guerra entre los cárteles de la droga crea rabia y donde el Estado se encuentra en decadencia, la Iglesia intenta reaccionar para prevenir futuros ataques. Evitar viajar solo es una de sus recomendaciones, medidas insignificantes para hacer frente al horror que vive la región. Se pronuncia José Narro Robles por los hechos violentos ocurridos en Ciudad Universitaria. En conferencia de prensa, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México dijo que es indispensable que se entienda que son enteramente compatibles las protestas estudiantiles no violentas y el desarrollo del trabajo universitario. En conferencia de prensa en la Casa de la Humanidad, José Narro, rector de la UNAM, dijo que por desgracia la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido afectada por hechos violentos, que quedaron registrados desde el pasado sábado y que lesionaron al menos a un miembro de la comunidad. Narro Robles dijo que es indispensable que se entienda que son enteramente compatibles las protestas universitarias no violentas y el desarrollo del trabajo universitario. Es indispensable que se entienda que son enteramente compatibles la protesta universitaria no violenta y el desarrollo de nuestro trabajo. Cuidar ese equilibrio es mi compromiso, pero se requiere de la participación de la comunidad para lograrlo. Todas las expresiones no violentas son admisibles y nuestra labor cotidiana
es indispensable. Afirmó que la universidad ha presentado la denuncia correspondiente y confió en que el resultado de las investigaciones conduzca al deslinde de responsabilidades y que se castigue a quienes resulten responsables. En torno a la autonomía de la UNAM, el rector de la máxima casa de estudios fue claro y contundente al asegurar que no es deseable la presencia de la fuerza pública en las instalaciones universitarias. Dijo recibir con satisfacción el pronunciamiento de las autoridades del gobierno capitalino, pero les pidió de manera respetuosa que no se repitan hechos como los registrados en Ciudad Universitaria. Mientras el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, mantiene suspendidas las negociaciones de paz, la Unión Europea pidió a las FARC que liberen de inmediato y sin condiciones a los 2 militares colombianos secuestrados junto a una abogada. Con los señores comandantes, señor ministro. El secuestro este domingo del brigadier general colombiano Ruber Alzate en una zona apartada del departamento de Chocó, en el noreste del país, provocó la suspensión de los diálogos de paz con las FARC. Se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. El presidente responsabilizó a las FARC por la vida y seguridad del militar y sus 2 acompañantes que también fueron secuestrados. Ya tenemos información que nos da certeza de que fueron las FARC. A principios de 2012, este grupo rebelde se comprometió a no practicar más el secuestro de civiles, pero se reserva el derecho de capturar a policías o militares, considerándolos prisioneros de guerra. Desde hace 2 años, el gobierno de Santos y las FARC llevan adelante un diálogo de paz en La Habana. Pretenden ponerle fin a un conflicto armado de medio siglo, aunque todavía no han logrado decretar un cese al fuego en Colombia. Por su parte, la Unión Europea pidió a las FARC que liberen de inmediato y sin condiciones a los secuestrados. Vamos a un corte, pero antes nos vamos al clima. Regresamos.